23 de febrero y 5 de marzo, la última clase. Exactamente. Bien, igual ahora les pasamos el cronograma, todo al final de la clase, porque les recuerdo, se corta cada 40 minutos, entonces nos volvemos a conectar, pero se pierden los archivos, así que cuando los mandemos, descarguen rápido por si se corta. Bueno, si no tienen más consultas, arrancamos. Bueno, yo voy a apagar esto. Esperen que abrimos el archivito. Bueno, ahí ven, ¿no? ¿Y escuchan bien? Sí, se ve bárbaro. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, cosas importantes que van a tener que prestar atención después en los ejercicios cuando les tengan. Vamos a intentar poner, por lo menos, la parte teórica con la página del libro. Aprovechen de esas cositas porque van a poder ir directamente a la página y leer la teórica. Mi recomendación, que el que sabe que está medio flojo, leas el capítulo entero. No se base solamente en lo que nosotros mostramos, porque quizás nosotros apuntamos a los ejercicios y hay algo de teórico que queda medio en la nebulosa y ustedes en el final lo van a tener que rendir. Así que eso es importante. Después vamos a marcarles los ejercicios y nos vamos a encontrar a veces que el ejercicio es más rápido resolverlo a mano, pero por facilidad lo mostramos directamente en el matemática de hecho. Y le hacemos los pasos como si estuvieran haciéndolo con lápiz. Y hay otros ejercicios que van a ser por ahí un poquito más adelante, en donde empezamos a usar el programa. ¿Sí? Algo importante, lo que necesiten, cualquier consulta que tengan de algún ejercicio que vamos dando, levantan el micrófono y nos consultan. Nos podemos repetir 17 veces, a ninguno de los dos nos molesta, así que aprovechen a hacer todas las consultas. Ahora, primer clase no creo que ocurra, segunda clase quizás tienen alguna duda, algún ejercicio, bueno, vamos a usar el final de la clase por si alguno hizo algún ejercicio en casa, en lo que queda del resto del día, al día siguiente, y lo podemos ver. Pero la idea es dar primero un paquete de ejercicios y después ver todas las consultas. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera parte. Primera unidad, ¿qué tenemos? Funciones vectoriales y curvas en el espacio. Yo no me voy a detener en parafrasear ninguna fórmula ni nada raro, sino lo que les voy a leer es la parte importante de todo este párrafo. ¿Sí? Me imagino que a esta altura todos conocen qué es una función, ¿sí? Por lo menos una función lineal, es fácil de ver. Vamos a poner acá. Nosotros, díganme si lo ven. Les aviso que es bastante feo mis dibujos, tengo mouse, así que sonrían, presten atención y sigan el dibujito. ¿Sí? Bien. Vamos a algo fácil. Nosotros tenemos una función lineal. ¿Sí? Una función lineal que sería una recta. Perfecto. Una función que me dice que yo tengo para determinado valor del dominio, en X, vamos a llamarlo X1, tengo un determinado valor en Y 1. ¿Sí? Esta recta va a tener una determinada función que va a ser y de X. ¿Sí? Esas son las funciones normales que venimos viendo en análisis 1, en el colegio, en el curso de ingreso. Pero lo que pasa es que acá vamos a empezar a ver funciones vectoriales, que respetan también esa misma línea, en donde vamos a tener números o valores en lo que sería el eje X, y vamos a tener una respuesta en el eje Y, pero a través de vectores. ¿Cómo va a ser esto? En grandes rasgos, nosotros vamos a tener también
X, Y, pero vamos a tener una curva, ¿sí? Esta curva vamos a tener un determinado punto. En realidad, vamos a tener un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. ¿Qué significa? Que toda esta curva va a estar llena de infinitos de puntos, y para cada punto yo voy a tener un vector, ¿sí? Ese vector no va a ser un único vector, va a ser también, por cada punto, infinitos vectores. Bien. La composición de todos esos infinitos vectores, que tienen funciones componentes, van a formar nuestra función vectorial R de t. La única diferencia que tenemos de antes, en vez de estar trabajando en x, y, estamos trabajando con un parámetro que se llama t. Casi siempre se lo relaciona con t porque tomamos como el tiempo como variable. ¿Sí? Entonces, nuestra R de t va a estar compuesto por funciones que se llaman funciones componentes. Esperen un minuto, que tengo que habilitar a los chicos. Bueno. Bien, entonces tenemos, vamos a leer, esperen porque empiezan a entrar los chicos. Bien, tenemos una función con valores vectoriales, es decir, una función vectorial es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. ¿Sí? Que era esto que estábamos mirando, que para distintos valores de x o para distintos puntos que conforman la curva voy a tener infinitos vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Si esto significa que para cada número de t en el dominio de R hay un vector único en B3, que se denota con R de t. Si f de t, g de t y h de t son las componentes del vector R de t, entonces f, g y h son funciones de valores reales llamadas funciones componentes. ¿Sí? Entonces, en este vector que estoy trabajando, R de t, voy a tener funciones componentes f de t, g de t, h de t. También lo pueden ver como x de t, ¿sí? Y de t, y z de t. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos, como es un vector, podemos escribirlo de forma si no recuerdo mal, como par, ¿sí? En donde las componentes las vamos a tener acá, f de t, g de t y h de t, o si no lo podemos tener escrito con sus versores asociados, i, j y k. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió? Creo que estamos bien, ¿no? Bien. Bueno, por ejemplo, vamos a ir al ejercicio número 1 de la unidad 1. Me dice, hallar el dominio de la función vectorial. Bien, ¿qué dijimos cuál es el dominio de la función? ¿O cómo lo podemos obtener? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere responder? Sería todos los valores de t para lo que la expresión R de t está definida. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos en RDT tenés funciones componentes. Entonces, eso que acabas de decir vale para cada función componente. Entonces vamos a tener para f de t, tenemos que ver cuáles son esos valores de t para g de t y para h de t. ¿Sí? Ahora, el dominio de toda la función vectorial va a tener que estar determinado en un rango que abarque tanto desde la primera función componente hasta la última función componente. ¿Sí?
Por ejemplo, tenemos t al cuadrado. ¿En qué valor puede tomar t cuando t está al cuadrado? ¿Hay alguna objeción? ¿Hay algo que la función haga que no sea, que no exista? ¿Hay algún valor? No. No. A ninguno de todos los reales. Perfecto. Entonces, t puede tomar todos los reales. Ahora, ¿qué pasa con la segunda función componente? La raíz de t menos 1. Si nosotros estamos trabajando con números reales, hay determinados valores de t en donde no puede ser, porque no va a existir esa función. ¿Cuáles pueden ser? ¿Puede ser 0? No, No. ¿Por qué no? porque la raíz no puede ser negativa. Bien, ¿por qué? Porque no es un número real, ¿sí? Es un número complejo. Entonces ahí mi función no existiría, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es agarrar el t menos 1, igualarlo a 0 y decir cuáles son los valores de t que hacen que no sea 0 o que, mejor dicho, que no sea real esa raíz. ¿Cómo tiene que ser t entonces? Todo número mayor o igual a 1. Todos los números mayores a 1. Perfecto. Esto sería t menos 1 igual a 0. ¿Sí? T tendría que ser igual a 1. Pero yo, ¿qué tengo que ver? ¿Que sean mayores o que sean menores a 1? Porque estoy definiendo un rango. Quiero definir el dominio. Entonces va a tener que ser sí o sí todos los valores mayores a 1. 2, porque 2 menos 1 me da 1 y la raíz de 1 es 1. Pero si pongo, por ejemplo, un medio, eso ya me va a estar dando negativo y se vuelve complejo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo tengo que mirar el dominio de cada función componente? Sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Después agarramos la otra componente, la raíz de 5 menos t. Y el funcionamiento es exactamente lo mismo. Averiguamos el dominio como si eso fuera solito. Bien, ¿y qué me da? ¿Cómo tiene que ser t? Menor o igual a 5. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué había dicho al principio? Que el dominio tenía que considerar desde la primera función componente hasta la última función componente. El primer caso, que es t al cuadrado, y es muy abarcativo porque t puede ser todos los reales. Ahora, ya la segunda función componente ya me está marcando que t tiene que ser mayor a 1, y la tercera función componente ya me está marcando que tiene que ser menor o igual a 5. Por lo tanto, el dominio, ¿cómo tiene que ser? Entre 1 y 5, entre corchetes. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar y volvemos a conectarnos porque queda menos de un minuto. Esperen que admito a todos y volvemos. Hasta ahí se entendió, ¿no?
Hasta ahora se entendió, el tema es lo que viene después. Claro. Bueno, la idea es, yo ahora lo estoy haciendo un poco más larga, porque por ahí no nos vamos a detener tanto en el detalle, pero es como para que ustedes vean a qué nivel vamos a llegar con los ejercicios. Cuando hacemos ponele, la primera unidad tiene por ahí muchos ejercicios que son interesantes para hacer, pero tiene poquita explicación. Entonces, en estos ejercicios hay que ir sí o sí a la teoría. Después va a haber ejercicios que ya tienen teoría, pero ya vienen con mucha teoría y son muy completos. Entonces, por ahí hacemos un ejercicio, o 2 ejercicios, o 3 ejercicios por clase contra esto que vamos a hacer 3, 6, 7 ejercicios más o menos. ¿Sí? Igual, hoy es clase así de que vamos a detenernos bien en cada parte para verlo. Lo importante es que ustedes vayan estudiando la teoría en paralelo. Porque yo voy a intentar bajarles un poco la idea, pero tampoco va a ser una teórica. Bueno, tengo 32, me faltan 5 chicos que los perdí en la nebulosa. Pero bueno. Vamos a conectarnos. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí lo que hicimos fue averiguar el dominio como si nosotros lo estuviéramos haciendo a mano. Ahora, en matemática viene a simplificarnos un poco la tarea. Lo que pasa es que hay determinados ejercicios en donde ustedes tienen que hacer el análisis. Obviamente, en el parcial nadie les va a preguntar hallar el dominio de la función vectorial. No suele ser normal a esta altura. Pero bueno, pueden usar la herramienta si quieren, esta fórmula. Esto váyanse anotando, en donde ustedes tienen que primero definir la función. Bueno, voy a ir un poquito para atrás. Ustedes en el matemática tienen, en esta parte, paleta, ayudante de clase. Como les decía antes, yo uso mucho el ayudante de clase para no tener que acordarme los comandos, y encima por ahí es práctico porque cuando nosotros tocamos por acá, por ejemplo, no sé, si quiero dibujar con plot en 2D o en 3D, me indica cómo tengo que escribir la función. Y eso por ahí está piola porque en el examen no se acuerdan o se olvidaron de algo y no les calcula, entonces acá lo pueden ver completo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros definimos, en este caso, una función RDT, una función vectorial. Las funciones se definen, por ejemplo, en mi caso, la R es el nombre, y la variable la tengo que poner con guión, ¿sí? Siempre que yo use una función con un parámetro adentro, va siempre escrito de esta misma forma. Si no, me lo toma como un nombre, como que todo esto fuera un nombre. De esta forma me lo está definiendo como una función. Y va entre corchetes y guión bajo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un vector. Algo importante que acá yo voy a omitir porque si no va a llevar mucho tiempo armar cada ejercicio. Los vectores, ¿cómo se tienen que escribir? ¿Se acuerdan? El vector puede ser o R así, R de T, y va con una flechita, ¿sí? O AR la tengo que marcar en negrita, ¿sí? En negrita y también con T. ¿Estamos? En mi caso, yo para que sea algo más rápido, no le pongo ni la flechita ni lo que sería el negrita. Pero ustedes tienen que saber que acá estamos hablando de vectores. Ahora es más sencillo, después cuando empezamos a ver integrales o derivadas y no sabes si me da un número, si me da un vector o qué, por ahí se van a perder un poquito, por eso les aclaro. Igual siempre les voy a estar diciendo función o vector o lo que sea. Bueno, en este caso nosotros definimos a nuestra función vectorial R de T, que tiene
una función componente, t al cuadrado, otra función componente y otra función. Tenemos que, para que entre en el programa el dato, tenemos que tocar Shift Enter, ¿sí? Si nosotros tocamos Shift Enter, la calcula. ¿Cómo nos damos cuenta que la calculó? Fíjense que acá adentro estaba de un color, ¿sí? Está en azul, y acá ya dejó de estar en azul y se volvió de color verde. Significa que lo está tomando, ¿sí? Está tomando ese parámetro t. Acá lo único que hago es decir que r de t con parámetro t va a valer esto. Y después tengo que poner función dominio, en donde voy a poner entre corchetes el nombre de la función, que en este caso es r de t. Si yo no la definí, no me va a tomar el dominio, y el parámetro que estoy trabajando, que es t. También Shift Enter, y me averigua cuál es el dominio de la función, que coincide con lo que sacamos nosotros a mano. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Un poquito más. Bien. Acá ya tenemos el ejercicio número 2, en donde me dice, bueno, ahora quiero averiguar el límite de una determinada función vectorial. Esta función vectorial, lo que tenemos que saber es que al averiguar un límite es lo mismo que si tuviéramos una función normal de un límite, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es resolver el límite de cada función componente por separado, ¿sí? Pero que aclara algo importante ahí, siempre que existan los límites de las funciones componentes. Entonces, bueno, y acá les aclaro, el límite de una función vectorial es otra función vectorial. O sea, que yo acá, al resolver el límite, no puedo obtener un número, tengo que obtener otro vector. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Bien. Por ejemplo, acá lo que tenemos que poner es el límite, determinamos cuál es mi función, y el parámetro de esta función evaluada en un determinado punto. Acá me dice que en T1. Ponemos Shift Enter y averiguo el vector del límite. Y si lo hiciera a mano, ¿qué es lo que tendría que hacer? El límite de t tendiendo a 1 para la raíz de t más 3, más el límite de t1 de t menos 1 sobre t al cuadrado menos 1, y el límite tendiendo a 1 de la tangente de t sobre t. Componente a componente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo resolver los límites? Igualmente acá la idea es no resolverlo a mano, sino utilizar lo que serían las herramientas, en este caso en matemática. Otra cosa, bueno, ahí estoy resolviendo a alguien. Otra cosa importante, por ahí cuando voy hablando no voy leyendo el chat. Si me quieren decir algo, o que pare o que quieren volver a verlo, me abren el micrófono. Bueno, estos ejercicios, hay 2 o 3 ejercicios más del ejercicio 2. Yo les recomiendo que los vayan resolviendo para la clase que viene, o sea, mañana, intenten ir haciendo la mayor cantidad de ejercicios. La idea es que ustedes logren completar la guía completa. También vamos a dejar ejercicios de lado por una cuestión de tiempo, de que por ahí no vale la pena. Bien. ¿Alguien me iba a decir algo? Que escuché que abrieron el micrófono. Bueno, vamos a seguir con otro entonces. Una consulta. Sí. Yo puedo, en matemática, pues pedir que me haga el límite y en lugar de escribir la función, si ya la expresé antes, poner, por ejemplo, r de t. Sí, te lo va a tomar, no hay problema. Perfecto. Igual, esto, los que estuvieron en
se llama? En Automotriz conmigo el año pasado, ya me habrán escuchado, pero para mí el matemática es una herramienta. A veces la herramienta sirve y a veces la herramienta no sirve. Entonces, ustedes siempre tienen que tener un criterio, no vayan a resolver todo con el matemática para la solución final del numerito, porque no les va a servir. Ustedes tienen que saber interpretar cada valor que da el matemática. Siempre acuérdense que es una es una herramienta para ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿están viendo el ejercicio? Se los compartí, ¿no? No. No hay nada ahora. Ahí, va, compartir. Ejercicio 3.2 vamos a hacer. Este tiene un poquito más la parte gráfica como para escribir en el programa, como para que los vayan escribiendo las fórmulas. Acá lo que me dice es trazar la curva con la ecuación vectorial dada, indicar con una flecha la dirección en que t incrementa. ¿Sí? Y acá me dice r de t es t al cuadrado, t cubo. Si nosotros queremos mostrar una determinada curva, si estamos en XY, o sea, estamos en 2 dimensiones, tenemos que ir a Parametric Plot. Si estamos en 3, o sea, tenemos X, una función componente en X, y en Z, ya tenemos que ir a Plot 3D. Si ustedes no se acuerdan cómo escribir la función, tienen el ayudante de clase, van a, en este caso 2D, Plot. Oye. Tocan acá en más y tocan, en este caso, Parametric Plot. ¿Sí? Entonces acá les dice cómo es la función en X, cómo es la función en Y y de dónde a dónde quiero representarlo. Punto importante, como para que ustedes entiendan los gráficos que hacen, además de hacer toda esta parte, o sea, yo podría tranquilamente hacerlo sin esto, ¿sí? Y yo voy a ver la función perfecta, no voy a tener ningún problema, pero no estoy viendo los ejes. A mí me conviene, por una cuestión gráfica y después para interpretar el gráfico, obtener los ejes. Para eso tengo que ir a opciones, posicionamiento automático, ejes y marcos, y ponen ejes, axis label. Pero no acá abajo, tienen que ponerlo acá adentro. Tienen que poner coma y tienen que poner, y acá les da la opción. Ponen X y ponen Y. Y siempre, para cuando quieren ver el resultado, Shift Enter. Y ahí ya pueden ver la función vectorial, que la función vectorial ya me la dieron, t cuadrado, t cubo, en un determinado rango, que lo quiero mostrar yo como sea, y que me dé X e Y en el gráfico. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo vienen? O sea, esto se lo acordaban, es muy lento, o sea, ya vieron mucho más contenido que eso. ¿Cómo venimos? No, por ahora bien, profe. Va, por lo menos yo. Es muy fácil esta parte. Pero bueno, Y pasa después... que hay que acordarse de vuelta de cómo usar la matemática y Bueno, claro. Tal cual. Bueno, acá tenemos ya otro tipo de ejercicio un poquito más complejo, ponerle que en esta parte sería de los más difíciles, en donde me dice hallar una función vectorial que representa la curva de la intersección. Bien, nosotros acá estoy haciendo el ejercicio 4.2. Bien, si yo quiero saber la curva, ¿sí? Entre un cilindro y una superficie cualquiera, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Dónde se va a dar justamente esa curva? Por ejemplo, esperen que mi team salga. Tenemos, me dice, un cilindro y una superficie. No me importa cómo es el cilindro, ¿sí? Pero tengo el cilindro. Bien.
y una determinada superficie, que la corta. Vamos a decir una superficie Z. Buenas tardes. Buenas. A ver quién llegó. Bueno. Tengo el cilindro y tengo una determinada superficie que corta. Vamos a suponer que esta superficie XY es un plano, ¿sí?, que corta acá. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que yo quiero decir es, bueno, ¿qué necesito? Una función vectorial que represente la curva de intersección. ¿Y dónde se va a ver la curva de intersección? Justamente donde una va a ser igual a la otra. ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se da una igual a la otra? Puedo igualarla, puedo sacar tengo x cuadrado más y cuadrado igual 4y, puedo despejar y, reemplazarlo acá, puedo despejar x, reemplazarlo acá, o bien puedo empezar a trabajar una de las superficies, la que sea más fácil. En este caso, el cilindro. El cilindro, a simple vista, ¿qué tiene? ¿Qué podemos decir que es esa figura o ese cuerpo? Tiene dos tapas y tiene un centro, ¿sí? La parte central, si nosotros abrimos el cilindro, es como un rectángulo, y las tapas, ¿qué son? Con circunferencia. Circunferencias. Perfecto. Bien, y nos detenemos en esa parte, en las circunferencias. Si yo tengo el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4y, ¿puedo llevar a que sea una circunferencia y justamente ver qué pasa acá? ¿Sí? Vamos a ponerle a esto un eje. ¿Sí? X, Y, Z. ¿Sí? Y lo quiero llevar a justamente mi plano XY. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito saber cómo es esta circunferencia, esta tapa, para poder empezar a ¿qué? A conformar mi R de t, o sea, mi función vectorial, que va a tener componentes, funciones componentes x de t inversor y, más y de t inversor j, más z de t inversor k. ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo todo esto para llegar a esta partecita. Bien. Entonces tenemos la circunferencia que la vamos a determinar a partir del cilindro. ¿Cuál es la convencionalmente? ¿Qué vemos siempre? Que la circunferencia es x al X cuadrado. cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. Perfecto. Excelente. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo acá ya estoy teniendo una componente más, que es 4y, o sea que eso a mí me da a pensar que ya no está centrada, sino que tengo que buscarle un centro. Y para buscarle un centro, siempre se tiene que completar los cuadrados. ¿Sí? ¿Qué es completar los cuadrados? Bueno, llevar que esto y cuadrado menos 4y, buscar la base de dónde viene. Y esto siempre viene de y menos un número elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿cómo completamos cuadrados? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí o no? Sí, tenés que sumar y restar lo mismo. O sea que yo le tengo que sumar a esto 4i. No, me refiero a para completar el cuadrado. Bien, entonces, lo que tengo que hacer es yo pensar cómo es mi fórmula base. Mi fórmula base, que debería tener, esto lo voy a poner en mayúscula que me resulta más fácil escribir. A por i cuadrado
más 2 veces A por I más B al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien o me equivoqué? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces tenemos I al cuadrado. ¿Por qué está acompañado? Tenemos A. Entonces, A vale 1. Menos 4 por I es lo mismo que para nosotros decir 2 veces un determinado valor, que este valor ya le estamos dando el signo menos 2, por I. Y entonces, ¿cómo voy a completar esta parte? Yo ya sé que B, entonces, va a ser menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo lo estoy afectando por menos 2 al cuadrado, lo voy a tener que afectar sí o sí al 2 al cuadrado, porque si no estoy haciendo una desigualdad, y esto no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos va a quedar I cuadrado menos 2 por 2i menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Este 2 al cuadrado, que es positivo, va a estar conformando I menos 2 elevado al cuadrado. Y acá me va a sobrar un menos 4, que lo voy a hacer pasar para el otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Ahora, ¿para qué hago esto? ¿Yo qué estoy viendo de acá? Que esta circunferencia no es una circunferencia centrada en el 0, 0, sino que tiene el centro en dónde. Miren acá. Con X, ¿cuánto vale el centro? El 0, centro es un punto. 0, perfecto. Y en Y, 2, 2, perfecto. Y la última parte, el radio, ¿cuánto vale? 2 también, porque la raíz. 2. Perfecto. Bien, entonces yo ya lo llevé a una circunferencia. ¿Para qué lo llevé a una circunferencia? Porque necesito llevar todo a un único parámetro. ¿Cuál es mi parámetro? Que yo voy a trabajar la función vectorial. X, ¿sí? No, función vectorial. ¿Cuál era el parámetro? T. Siempre T, exactamente. Siempre recuerden que ustedes van a formar el R de T, o sea, la función vectorial. Entonces, lo que hago es, bueno, ¿cómo puedo traducir esto que yo vengo trabajando X, Y, Z en algo con T? Bueno, recurrimos a la trigonometría y llegamos a que X es igual a R coseno de T más A y que Y es igual a R seno de T más B. A y B, ¿quiénes son? El radio. Los centros. Los centros. Uno para el valor de X y el otro para el valor de Y. En este caso, en X es R coseno de T más 0. Y en este caso, R seno de T más 2. Bien. Bien, perfecto. Entonces yo ya traducí X e Y en un parámetro, en algo que va a tener T, y en Y otra cosa que va a tener T. Ahora, ¿qué pasaba? Yo tengo X, Y y T. Las funciones componentes, X de T, Y de T y Z de T. Pero hay algo que me estoy olvidando. En el enunciado me decía que yo tenía que ver la curva de intersección entre el cilindro y una superficie Z. Justamente Z, ¿quién es? X por Y. X por Y. Perfecto. Entonces, simplemente Z, ¿cuánto va a valer? 2 coseno de T por 2 seno de T más 2. ¿Sí?
Ahora, ya tengo las funciones componentes. Armamos nuestra función vectorial. X, siempre acuérdense, es función componente x de t. ¿Cuánto es x de t? Lo tengo acá. 2 coseno t. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, perfecto. Voy a borrar porque se va a hacer un lío. Y de t, ¿qué va a ser? 2 seno de t más 2. Y z, lo que habíamos averiguado antes. X por y. X por y. Recuerden, algo importante. O hablamos en x y z, o hablamos con el parámetro t. Yo no puedo, por ejemplo, decir que la función vectorial r de t va a ser 2 coseno t, ¿sí? Estamos hablando de vector, 2 seno de t más 2, y digo xy. Esto nunca, tachado, nunca mezclar unidades ni parámetros, ¿sí? Siempre tengo que hablar en el mismo idioma, o hablo en inglés o hablo en español, no en el mismo, no todo en la misma frase. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me pedía? Hallar una función vectorial. Obtuve la función vectorial. Sí. Bien. Ahora, si yo quiero esto dibujarlo, habíamos visto que puedo usar parametric plot, pero antes habíamos usado 2D. En este caso es 3D porque estoy hablando en X, en Y y en Z. ¿Sí? Voy para abajo. Y acá lo mismo. Pueden o escribirla ustedes si se acuerdan de memoria, o recurrir al ayudante de clase, van a 3D, donde dice plot 3D, van acá al lado donde dice más, y acá les va a escribir, por ejemplo, si nosotros lo ponemos acá arriba, les da todo completo para que ustedes puedan escribir. Si le quieren agregar accesorios, tienen que ir, poner coma, y, esperen que admitimos a alguien más. Tienen que ir entonces, poner coma, van también al sector de 3D, y en vez de poner en la parte de acá de visualizar funciones, van en, por ejemplo, ejes. ¿Ejes que quiero ver? Bueno, quiero ver todos los ejes. X, Y y Z. ¿Sí? Entonces ustedes cuando ingresan todos los datos, pueden ver acá en la función que está en X, que está en Y y que está en Z. X, Y y Z. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, disculpa, se me empezó a resetear la computadora y me conecté desde el celular. ¿Te podría dar la explicación de vuelta a pedir? Dale, no hay Desde problema. cuadrados me quedé. Bueno, no hay problema. Gracias. No, bueno, nos quedamos acá. En los cuadrados sí, sabés completar cuadrados. Sí, hasta ahí escuché todo. Perfecto. Entonces, como conclusión sacamos que este cilindro tiene, saltan los carteluchos, que este cilindro tiene como tapa una circunferencia de radio 2. Radio 2, perfecto. Y el centro, ¿dónde lo vemos? X, si está sumado, si está restado algo, en este caso está con 0, por lo tanto en X, recordá que el punto del centro va a ser un valor de X y un valor de Y, entonces yo tengo que completar eso. En X va a estar en 0, y en Y, ¿cuánto va a valer? 2. 2, perfecto. O sea, como conclusión, el radio de la circunferencia vale 2,
Y en vez de estar centrado, está descentrado en un punto 0,2. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito averiguar una función vectorial. La función vectorial es una función R de t, por lo tanto, el parámetro es t. O sea que tengo un solo parámetro. Yo no puedo estar hablando en X, en Y y en Z, sino que tengo que hablar en un único valor o parámetro que lo llamo t. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, gracias a trigonometría, en donde puedo ver que X en una determinada circunferencia, que es el R coseno de t, o sea, el radio por el coseno de t, más A, que es el valor del centro. Esto, no vamos a entrar en el detalle teórico. Bueno, ya les avisé que los dibujos no es mi fuerte, con el mouse, pero simplemente lo que estoy mostrando es que tengo una determinada circunferencia donde le marco triángulo, digo que esto es X y que esto es Y. Si esto lo llevo a trigonometría, X termina siendo ¿qué? El coseno, y Y que termina siendo el seno. Sí. ¿Y esto qué es para mí? ¿Qué es la hipotenusa? El radio. Por lo tanto, la componente, ¿cómo voy a obtener esta X? R por coseno de t más A, porque en este caso estoy en el 0, 0, pero si estoy descentrado tengo que ver cuántas unidades me estoy moviendo. Entonces digo más A, y en el otro caso I va a ser R seno de t más B. ¿Sí? Bien, ahora eso es teórico, eso te va a aparecer en todos los ejercicios. Ahora ponele los datos de este ejercicio. R, dijimos que valía 2, coseno de t más A. A vale 0, porque estoy en la componente de X del centro, 0. Y en Y, ¿qué tenemos? El R seno de t, R vale 2, y la componente de B, o sea, del centro, en Y, vale 2. Entonces, ahora, de nuestra función vectorial, ya tengo la función componente con X, la función componente de Y, ¿y qué me falta? La función componente de Z. ¿Dónde saco eso? Bueno, vuelvo al enunciado y me fijo. Bueno, a mí me pedía la función vectorial de la curva intersección, o sea, la curva que se da en la intersección de ambas. Acá tengo el cilindro, y después tengo una superficie que es Z igual a XY. Entonces, Z va a ser igual a ¿quién? A X, A sí. 2 coseno t por todo esto, 2 seno t más 2, o sea, X por Y. Lo que les decía a los chicos es que cuando nosotros armamos la función vectorial, no podemos poner como función componente XY si yo estoy hablando que es una X de t y una Y de t, o sea que estoy en todos lados con parámetro t. Por eso es como que tengo que traducir y hablar todo en el mismo idioma. O hablo todo español o hablo todo inglés. ¿Sí? En este caso, me va a quedar X 2 coseno de t, la componente, 2 seno de t más 2, la componente, y X por Y, que es 2 coseno de t por 2 seno de t más 2. ¿Sí? Lo único que pueden sacar acá de diferente es, hacen distributiva para que les quede solo una componente. Importante, ¿qué obtuve yo acá? Una función vectorial, o sea que estoy trabajando una vector. Entonces tengo que tener componentes, ¿sí? O lo puedo escribir entre corchetes, o en la hoja lo escriben entre paréntesis, es lo mismo, o lo escribo con sus versores asociados. Y, o sea, esto mismo, y más con su versor J más su versor K. ¿Estamos? ¿Se entendió?
Sí, se entendió. Gracias, profe. Perfecto. Bien, y última partecita, nosotros podemos dibujarlo. Antes vimos que para dibujar una curva podíamos usar parametric plot, pero estaba en X, Y. Ahora estoy trabajando X, Y, Z. O sea, ya tengo 3 componentes. Entonces voy al ayudante de clase, ya lo tengo abierto. En vez de tocar en 2D, toco en 3D. Y en plot 3D toco más. Y, por ejemplo, toco parametric plot 3D. Entonces, acá directamente ya me dice lo que tengo que escribir. Tengo que poner cuánto vale la función componente en X, en Y y en Z. Y de dónde a dónde quiero ver. De dónde a dónde me toma una variable. ¿Quién es esa variable ahora? T. T, perfecto. Y después, algo importante, a mí me conviene marcar quién es el eje X, quién es el eje Y y quién es el eje Z. Para eso tengo que poner coma acá y le agrego en ejes access label y ahí pongo X, X, Y y Z. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y acá ya tienen dibujado. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Yo lo que obtuve entonces es una función vectorial que justamente representa una curva de intersección. ¿Que se da entre qué? Entre un cilindro, o sea, si yo quiero puedo dibujar un cilindro acá, cortarlo con el plano XY y ver justamente la curva que está corta. Esa curva de intersección es la que yo acabo no de obtener la curva, sino la función vectorial que hace valer esa curva. ¿Sí? Que si yo le voy dando valores de t, voy a obtener esos infinitos puntos que componen la curva. ¿Estamos? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. En 1 minuto y medio se va a cortar la clase. Bueno, entonces cortamos y volvemos a conectarnos. No pasa.